gráfica representamos 3 regiones genéticas. Tenemos a la región larga de control, esta región corta, la región temprana y la región tardía. La región temprana en inglés es early. Entonces los genes tienen la letra E mayúscula. Hay del 1 al 7. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Los más peligrosos, los oncogénicos, serían el gen E6 y E7. Estos genes tempranos se llaman así porque son los primeros en actuar en el virus. Cuando el virus infecta una célula, estos genes tempranos empiezan a causar replicación. O sea, estimulan a la célula infectada a que tenga mitosis. Para que estos genes actúen en la transcripción genética y puedan replicar más copias que infecten directamente el ADN. Entonces, las células que nacen por mitosis nacen infectadas. Y estas células o estos genes son promotores del cáncer, son oncogenes. En cambio, los genes tardíos, late, de tarde, L1 y L2, son los genes que posteriormente van a producir los componentes de las proteínas de la cápsula, las proteínas de cubierta, y los genes que van a causar las copias de ADN del virus, para formar billones nuevos con capacidad para infectar. Aquí he puesto este gráfico que encontré sobre los genes E6 y E7, los genes oncogénicos del HPV, y dónde afectan. O sea, ¿qué genes de la célula llegan a bloquear? Estos genes que tenemos normalmente en nuestras células se les llama proto-oncogenes. Tenemos el gen RB y el gen P53. Estos dos proto-oncogenes son importantes para 2 regulaciones. El gen RB, o sea, el gen del retinoblastoma, es el que regula ciclos celulares. De la fase G1 a la fase S, la fase S a fase G2. En cambio, este gen P53 es el guardián del genoma. Si hay alteraciones genéticas o mutaciones, inmediatamente produce apoptosis. Ahora, el gen del virus, el gen E6 para empezar, bloquea al gen P53, por lo cual hay una inhibición de la apoptosis celular y la célula infectada se vuelve inmortal. Más bien, este proto-oncogen que ya está alterado se va a convertir en un oncogen, el cual aumenta la proliferación celular de forma rápida y descontrolada. Entonces va a haber hiperplasia, aumento del número de células, pero sin control. El gen E7 del virus, al bloquear el proto-oncogen RB, lo convierte en un oncogen. Y este oncogen lo que hace es tomar estos tipos de proteínas, el E2F, que es una proteína que hace que la fase G1 pase a fase S. Y en la fase S va a haber duplicación del ADN, replicación del ADN, por acción de unas enzimas llamadas ciclinas. Y ese ADN que se está replicando se va a infectar por las copias del virus. Entonces, justamente estas 2 alteraciones producen progresión tumoral. Existe una proliferación de células infectadas. Ahora, la infección. Pues la infección ocurre por 2 vías. Una vía donde las células
o los virus del papiloma afectan a células de la superficie del exocérvix. Aquí la infección es mucho menor. Hasta la infección se puede eliminar espontáneamente, debido a que si las células superficiales son afectadas, pues estas no tienen mitosis y estas células se van a exfoliar de forma natural, eliminándose el virus. Ahí no hay mucho problema. El problema radica en la otra vía de infección, cuando hay desgarros, micro desgarros en el epitelio, y el virus puede llegar directamente a las células basales. La infección de estas células es peligrosa porque aquí sí tienen mitosis. Y si la cepa es oncogénica, produce una progresión tumoral, causando cáncer en varios años. También, si la infección se produce exactamente en la unión escamocolumnar, el virus fácilmente alcanza las células basales. Y como tienen mitosis, va a haber proliferación celular anormal, con una hiperplasia atípica. Esa hiperplasia atípica, que es patológica, va a tener cambios nucleares. Y esa hiperplasia patológica conduce a la displasia y a la neoplasia maligna, o sea, el cáncer. Y como está en este punto, ese cáncer puede volverse adenocarcinoma o, con predilección, carcinoma escamoso. Por eso esa es la zona donde hay que hacer justamente análisis, encontrar células infectadas por el virus y detectar sus cambios displásicos. La forma de ingresar el virus hacia las células del epitelio es por endocitosis. Cuando los receptores del virus del HPV se unen a glucoproteínas, a proteoglucanos de la membrana celular, y pues esto induce una endocitosis, y adentro de vesículas endocitóticas el virus rompe la cápside y pues puede liberar el material del genoma, el ADN circular, que fácilmente entra a los núcleos, ¿no? Al núcleo celular, para incorporarse y estimular esa replicación de ADN para poder infectar a las células. Entonces no se sueltan virus. Aquí la infección es totalmente interna por la replicación y la hiperplasia a células que recién están naciendo. Y al nacer infectadas, estas células presentan cambios citológicos. Cuando llegan a la superficie estas células infectadas, recién se liberan los virus. Y es la parte contagiosa de esta enfermedad, donde el virus se contagia por infecciones de transmisión sexual, contacto sexual con otra persona. Si esa persona tuviese un desgarro en el epitelio, el virus va a causar infección a las células basales y se repite todo el ciclo. La detección se puede hacer de forma temprana, oportuna, gracias a esta toma de muestra, el Papa Nicolau. Es una citología exfoliativa. Aquí vemos los instrumentos que se pueden usar. La espátula de aire, que es este palito con bordes rojos, especialmente para el exocervix. El cepillo endocervical, para el endocervix, ingresa hasta el canal endocervical. Y está también esta como escobilla, que se llama brocha endocervical. Tiene esta forma de punta para ingresar por el orificio cervical externo y tomar muestras de endocervix y de exocervix a la vez. Y este tipo de brocha se utiliza sobre todo para muestras líquidas, no para ser extendido en lámina o objeto, sino en líquido fijador. Ahora veremos cómo se hace este papel.
que quiero, más suerte No había otro. Es de TikTok. Bueno, aquí podemos observar cómo se utiliza el cepillo y la espátula. Otra vez. Siempre girando con delicadeza en sentido de las agujas del reloj. Bien, girando para tomar la muestra de lo cervical, girando sobre el orificio cervical y tomamos una muestra de qué estamos. Hasta acá. Se está utilizando la brocha. Entonces, girando siempre con delicadeza. Hay que tener mucho cuidado de no causar lesiones, no lastimar a la paciente. Las cerdas de este tipo de brochas son muy suaves. Te muestro cómo se realiza la toma del Papa Nicolau en base líquida. Con la ayuda de un citocepillo vamos a tomar una muestra de las células del cerebro, internas y externas. Giramos y giramos el citocepillo. De esta forma obtenemos células intactas que van directamente a su estudio. Esto es mucho mejor para evitar frotis o extendidos insatisfactorios. A veces el extendido es muy grueso y no sirve. Entonces esto se coloca en una base líquida, donde el líquido después se hace con una extensión de la lámina y toma un extendido puras células, citológico. Solamente que es demasiado caro, instrumental, el líquido de extensión. Muy caro el líquido citológico, pero es más efectivo. Ahora, este estudio se hace de dos formas. Una correlación entre la citología y la histopatología. Lo que se toma con el Papa Nicolau es un estudio de células nada más exfoliadas. En cambio, pues con la biopsia se toma tejido, epitelio y lámina propia o estroma en este caso. Y hay que hacer una correlación, siempre y cuando se encuentren células sospechosas en el Papa Nicolau, células sospechosas de displasia o de cáncer. En esos casos, recién se recomienda tomar una biopsia para confirmar o descartar la displasia o el cáncer. Por eso el Papa Nicolau no es diagnóstico. El Papa Nicolau solamente es de rastreo, o sea, de screening, para rastrear lesiones en las células sospechosas de cáncer o precáncer. La biopsia es la única diagnóstica. Hay que ver entonces los tipos de células que se pueden encontrar, normal y de forma anormal. 4 tipos de células, porque hay 4 capas del exocérvix. Células basales, que se van a ver pequeñas, de color azul oscuro. Núcleo oscuro, que hace ocupando todo el citoplasma. Parabasales, se van a ver oscuras, de color azul, con núcleos más reducidos. Intermedias, se van a ver de color celeste, con un núcleo más reducido de tamaño. Y las superficiales, de color rosado, con un núcleo central y redondo, pignótico. Acá, ¿qué células vemos? Arriba son superficiales, ¿vean el colorcito, ¿no? Aplanadas. Y acá, intermedias. Son celestes, aplanadas. Pero en estos dos casos hay infección por HPV. ¿Cómo se reconoce de que estas células son normales y estas son anormales? Núcleo. Primero el núcleo. Aquí va a haber binucleación. Les dije, ¿verdad?, que el virus trata de replicar ADN. Por eso hay doble núcleo. Algo anormal. Ahora, la célula infectada acumula glucógeno. En vez de usar el glucógeno, lo va almacenando. Y se forma una especie de vacuola blanca, como si fuese un hueco. Por eso estas células infectadas se llaman coilocitos. Coilo, que significa cavidad. Y siempre van a presentar alteraciones de núcleo,
superficialmente binucleación. Aquí podemos ver esta citología, ¿no? ¿Qué células podemos observar? Superficiales. Las intermedias. Intermedias, correcto. Siempre serán las dos que se desprenden de forma normal, porque son las dos más superficiales. Basales y parabasales normalmente no se ven, a menos que exista displasias. Aquí podemos ver un frotis satisfactorio, normal completamente, respecto del núcleo. No hay que confundir binucleación con esto, con la superposición. Aquí parece que tuviese dos núcleos, ¿no? Hasta tres. Pero son células planas que están superpuestas, una encima de otra. ¿No? Por eso se ve doble, ¿no? No, son dos células con cada núcleo independiente. Ahora esto es anormal. Vemos células superficiales, intermedias, pero aquí sí se ven basales, se ven parabasales. Entonces, aquí hay algo anormal. Hay que observar núcleos. Y los núcleos, sí, están anormales. Hay infección. Y esta infección es más grave porque ha afectado a las células basales. Sí, hay displasia en este tipo. Ahora, la displasia es un término para la biopsia. Aquí se denominan lesiones intraepiteliales. Lesiones dentro del epitelio. Solamente lesiones. Se le llama. Por eso hubo una clasificación. Una clasificación que nació en 1953. Sistema Papanicolau. Clase 1, 2, 3, 4, 5. La 1 es negativa o normal. Esta clasificación o sistema ya no se utiliza. Pasó la historia. En el 67 y en el 88, Richard y Bethesda dieron otra clasificación que se utiliza hasta hoy, hasta el momento. La clasificación de Richard es para biopsias. Biopsias. Lo llaman NIC 1, NIC 2, NIC 3. Biopsias. La clasificación de Bethesda, que es la más usada, se utiliza en Papanicolau. Y esto dice lesiones, justamente. Lesiones intraepiteliales. Puede ser de bajo grado de malignidad o de alto grado de malignidad. ¿Bien? Por eso cuando se encuentran lesiones de bajo grado o de alto grado, se recurre a la biopsia. Los de bajo grado serán NIC 1, los de alto grado, NIC 2, NIC 3. NIC significa neoplasia intraepitelial cervical. Ahora, aquí he puesto justamente, porque el sistema Bethesda es en inglés. ¿Bien? Como es en inglés, aquí le llaman SIL, ¿no? SIL, lesión intraepitelial escamosa. En español, LIE, lesión intraepitelial escamosa. De bajo grado, BG, o de alto grado, AG. HSIL, high, ¿no? Alto. LSIL, low, bajo. Entonces, eso es lo que se utiliza en PAPS. Y cuando ustedes vean un reporte de Papanicolau, sea en inglés o sea en español, ya saben lo que significa. Y con un Papanicolau hay que ver entonces el grado de displasia, NIC 1, NIC 2, NIC 3. La Organización Mundial de la Salud ha sacado justamente esto, esta última correlación. Displasia leve es un NIC 1, un LIE de bajo grado. Displasia moderada corresponde a un NIC 2, o sea, LIE de alto grado. Displasia grave o severa es un NIC 3, corresponde a un LIE de alto grado, el Papanicolau. Y tenemos el carcinoma in situ, sea escamoso o adenocarcinoma, pero in situ corresponde a un NIC 3, sigue siendo un LIE de alto grado de riesgo. Y esto lo he traducido al inglés, miren,
encontrado una tablita con el sistema Bethesda en inglés, pero aquí está ya traducido al español. El sistema Bethesda actualizado, se ha modificado en el 84, ha incorporado dos clasificaciones anexas: ASC-US, ASC-H, lo cual significa que el Papa Nicolau es indeterminado, significado indeterminado, dice, ¿no? Pero, aunque no se pueda saber 100% si es de bajo grado, alto grado o normal, el ASC-US podría ser de bajo grado y el ASC-H alto grado de lesión. O sea, no se sabe si hay o no atipia. La mayoría de células son normales, pero algunas células atípicas pueden ser malignas. No se puede excluir una lesión de alto grado. Por eso cuando sale en el reporte un Papa Nicolau con ASC-US, ASC-H, hay que repetir en 3 meses el Papa Nicolau. Aquí vemos un Papa completamente normal. Comparen este Papa Nicolau normal con este. Hay intermedios. Parece normal. La mayoría de células epiteliales tienen aspecto normal, predominante. Pero algunas, puede ser una, pueden ser solo 2 y nada más. Parecen con lesión atípica. Parece que tuviesen infección o colocitos. Entonces, esas células anormales, que son muy pocas, nos hacen dudar. De eso entonces ponemos ASC-US. Es indeterminado, hay que repetir en 3 meses. Porque estas causas podrían ser por inflamación. Estas células atípicas, ¿no?, podrían ser por una infección. No es cáncer, no puede ser otra cosa. Entonces, por eso hay que repetir. Aquí vemos una ASC-H. La mayoría son normales, ¿no? Son células intermedias. Algunas, miren como estas. Eso seguramente es de mujer menopáusica. En las mujeres menopáusicas el número de superficiales es casi inexistente. Se observan más superficiales, en su mayoría, y parabasales. Pero algunas de estas son anormales, ¿no? Parecen de alto grado. Entonces, ASC-H. Hay que repetir. Y si sale otra vez de esta forma, o hay claramente lesiones muy graves, hay que hacer biopsia, ¿no? Porque podría ser una lesión de displasia moderada o severa. Ahí vemos los dos: ASC-US, ASC-H. Aquí se ve, ¿no? Uno parece coilocito esto. Aquí hay varios para examinar, porque no solamente son esas las únicas alteraciones. Aquí podemos ver un PAP normal, uno con coilocitos, claramente, otros con queratosis, o sea, formación de queratina. Cuando se ven estas células bien rojas, con citoplasma intensamente rojizo, es porque están formando queratina. Y eso se debe a la fricción. Puede ser que el cuello uterino esté chocando con algo, tenga una fricción. Especialmente en prolapso uterino, el útero se baja y empieza a tener fricción con la pared vaginal. Forman queratina de protección. Aquí vemos células, ¿no? A ver, este es el F. Paraqueratosis, núcleos irregulares. Anótense esto, porque esto les va a servir mucho para el siguiente semestre. Términos, o sea, términos de patología. Hipercromasia. Hiper, no con H. Cromasia con C, o con S, perdón. Hipercromasia es aumento de coloración. Y se pueden ver núcleos hipercromáticos, muy oscuros. Hipercromasia. 2. Discariosis. Dis, alteración o dificultad. Cario, núcleo.
La discariosis son núcleos irregulares, núcleos alterados. En vez de ser redondos, son irregulares. 3. Pleomorfismo. Pleomorfismo, sin punto. El pleomorfismo ya es de cáncer. Aquí no vemos ninguna. Pero son células aberrantes. De forma aberrante significa pleomorfismo. Esos 3 términos. Ustedes saben bien. Aquí vemos un Papa Nicolau con el L índice. ¿Qué significa L índice? Bajo. Lesión intraepitelial de bajo grado. Bajo grado, ¿sí? LIE de bajo grado. ¿Qué hay que hacer? Se puede sacar biopsia con colposcopía. En esos casos hasta se puede repetir. Si aparece en la biopsia un SIL de alto grado, hay que hacer una extirpación en forma de cono. Se retira una parte del cuello uterino con un conito. Eso se llama conización. Aquí podemos ver una célula normal, intermedia, un coilocito. Miren su cavidad, un halo blanco y el núcleo irregular, discariosis. Cuando hay un coilocito, eso es indudablemente infección por papiloma virus humano. Puede ser de bajo grado o de alto grado. Ahora, si es de bajo grado, o sea, si es de bajo riesgo, mejor dicho, si es un HPV no oncogénico, estos coilocitos podrían desaparecer espontáneamente. Se ha visto que mujeres que tengan este LIE de bajo grado, después de hacerse un control el siguiente año, ya están completamente curadas, sanas. Y eso es porque el virus del HPV era no oncogénico, ¿no? De bajo riesgo. Y el sistema inmunitario es encargado de eliminar a las células infectadas por virus. Natural killers, linfocitos T citotóxicos. Pero si fuese de alto grado, o sea, un virus oncogénico, pues el LIE de bajo grado va a pasar a ser de alto grado en 6 meses, en un año podría ser. Y ahí vemos células de mayor alteración. Hay discariosis, hay hipercromasia. Entonces se va sumando, se van añadiendo justamente las características atípicas de los núcleos, ¿no? Discariosis, núcleos irregulares. Hipercromasia, núcleos más oscuros. Esto ya, como está afectando células intermedias y tiene estas irregularidades, es un Papa Nicolau con LIE de alto grado. Podría ser de una displasia moderada o severa. Hay que confirmar con biopsia. Siempre la biopsia. Pero esto ya es totalmente aberrante. Aquí hay pleomorfismo. Células de forma aberrante. Y pues, este es cáncer. Este es un carcinoma, así se ve. Aquí no hay ni una sola célula normal. Hay hiperkeratosis, hay pleomorfismo de toda forma, discariosis, multinucleación. Hay que hacer inmediatamente biopsia, sin perder más tiempo. Estadificar si es cáncer, si es in situ o es invasor. No hay de otra. Hacer conización, especialmente si es in situ. Histerectomía, si es invasor. Y ver el grado todavía, hacer estadificación del tumor. Ahora, si se encuentran estas células en el Papa Nicolau, son células del endocervix, son células endocervicales, glandulares. Esto ya es también, miren la forma irregular de estas células. ¿Tienen discariosis? ¿Tienen hipercromasia? Sí. Eso ya es cáncer, o sea, adenocarcinoma de endocervix.
Esto es normal. Esto sí es completamente normal. Podemos notar células cilíndricas, ¿verdad? Cilíndricas. Las células endocervicales se ven así en filita, en fila india, como un penacho, como cigarritos. Aquí hay otras células cilíndricas de frente, ¿no? Sus núcleos. Se ven muy bonitas. Especialmente el núcleo se ve esférico. A ver, ¿dónde está? Este. Aquí podemos ver células del endocervix con endometrio. Miren, los del endometrio se ven especialmente como cúmulos de varias células glandulares. Esto es normal en ambos casos. ¿Por qué se podrían encontrar células endometriales en un Papa Nicolau? ¿Cuál sería la causa? Menstruación. Periodo menstrual. Cuando hay descamación del endometrio y su capa funcional, voy a ver ahí justamente el pedacito del endometrio. Se recomienda por eso no sacar durante esa etapa, no hacerse el Papa Nicolau. Aquí podemos ver igual células glandulares, pero atípicas. Discariosis, hipercromasia. Si hubiese pleomorfismo ya sería cáncer. Y sí hay pleomorfismo. Miren estas formas, pequeñas, grandes, irregulares. Carcinoma, adenocarcinoma in situ. AIS, in situ. ¿Y saben qué es lo peor del adenocarcinoma? Es oculto. Incluso cuando una persona se hace Papa Nicolau y se ve el cuello uterino, no se ve nada anormal. Porque el cáncer está creciendo por dentro del canal endocervical. No se ve nada al exterior. Solamente haciendo una biopsia, un cepillo endocervical con un Papa Nicolau, recién se sacan células tumorales. Recién se descubre el cáncer. Inclusive si vemos sangre, esto es peor, porque significa que el cáncer ya ha infiltrado al tejido. El epitelio es avascular. El estroma sí tiene vasos sanguíneos y muchas veces se erosiona. El cáncer de cuello uterino es asintomático. Solamente cuando ya hay el primer síntoma, que es hemorragia, el cáncer ya es muy avanzado. Y vamos a ver unas fotos mediante la colposcopía. Una vez hecho el Papa Nicolau, y si es requerido biopsia, se debe usar este aparato, el colposcopio, el cual lo maneja el ginecólogo o ginecóloga. Se coloca un espéculo vaginal, ¿no?, para abrir las paredes de la vagina, pero este aparato de alta precisión con una cámara, con una linterna, con lentes de aumento, con un microscopio y hasta con un tubito flexible para sacar biopsias, es un instrumento que nos permite visualizar el cuello uterino, sacar biopsias e inclusive saber de dónde exactamente sacar la biopsia. En todos estos casos vemos que hay cáncer, porque hay hemorragia. Las mujeres ya que tienen estas metrorragias, o sea, hemorragias vaginales anormales, también pueden presentar dolor en las relaciones sexuales, dispareunia, es otro, ¿no?, síntoma importante con el cáncer, porque el cuello está dañado. Aquí vemos carcinoma escamoso, adenocarcinoma. Miren lo grande que es este tumor, porque ha crecido de forma oculta. Cuando ya son tan grandes, infiltran, invaden la vagina, invaden el recto, la vejiga, y ya están causando metástasis linfática. El día de hoy evaluamos una paciente de 20 años de edad que acude a nuestra consulta con resultados de citología en mano que muestra lesión intraepitelial escamosa de bajo grado asociada a virus de papiloma humano. Procedimos a realizar colposcopia evidenciando los hallazgos
al momento de exponer el exocervi al ácido acético, se observa una reacción acetoblanca entre horas 5 y horas 7 que posteriormente es confirmada como una reacción yodo negativa al momento de exponerlo al Lugol. Con esta paciente tomamos biopsia y al momento de recibir los resultados de la biopsia decidimos realizar genotipificación viral para posterior aplicar vacuna. Esto ha sido hecho con un colposcopio y lo que ha puesto a la paciente, en 20 años dijo que tenía la paciente, infección visual con ácido acético, o llamado por sus siglas IVA. El ácido acético es como el vinagre, es un ácido débil, lo cual se unta con un algodón, con una pinza tijera, se va humedeciendo el cuello uterino. El ácido acético va a hacer que la zona con lesión, o sea, que tenga displasia por el virus del papiloma humano, se pinte de color blanco. Entonces sí hay reacción con el ácido acético. Pero también se puede hacer otro tipo de prueba, la prueba de Schiller, o también llamada prueba de Lugol. Se utiliza, pues, Lugol, es como la yodopovidona, es similar porque tiene yoduro potásico, yoduro de potasio. Este tinte o colorante se va igual pintando ahí con un algodoncito con yodopovidona, con Lugol, y se va a teñir de color café las partes normales. Aquí es Lugol positivo, pero las partes que tengan lesión por displasia van a ser Lugol negativo o yodo negativo. Y estas partes, miren, no pintadas, que se ven muy amarillas, de aquí hay que sacar la biopsia. En el video decía que la lesión estaba entre horas 5 y 7. Es como imaginar un reloj. Arriba las 12, abajo las 6, a la derecha las 3, a la izquierda las 9. Entre 5 y 7. Entonces, por eso, cuando mandan la patología, mandan con horas. Vamos a ver el video otra vez. Con mayor atención. Y que hablamos de una paciente de 20 años de edad que acude a nuestra consulta con resultados de citología en mano que muestra lesión intraepitelial escamosa de bajo grado asociada a virus de papiloma humano. Procedimos a realizar colposcopia evidenciando los hallazgos al momento de exponer el exocervi al ácido acético. Se observa una reacción acetoblanca entre horas 5 y horas 7 que posteriormente es confirmada como una reacción yodo negativa al momento de exponerlo al Lugol. Con esta paciente tomamos biopsia y al momento de recibir los resultados de la biopsia decidimos realizar genotipificación viral para posterior aplicar vacuna. Fenotipicación viral, ¿no? Justamente eso sí. Para saber qué fenotipo es el virus, la biopsia nos permite estudiar justamente su ADN mediante la hibridación in situ. Se desnaturaliza en técnicas enzimáticas ese ADN viral. O sea, las hebras, la doble cadena se separan. Ahora, justamente como están separadas, se coloca un marcador, un ADN patrón de cualquiera de estos tipos serológicos o tipos de cepas oncogénicas o no oncogénicas, el HPV. Y se ve que ese marcador se vaya a unir, se vaya a hibridar con el ADN del virus. Y como es específico, si hay justamente ese tipo de hibridación, el marcador del ADN que tiene anticuerpos con fluoroceína van a empezar a emitir luz. La fluoroceína, que es una enzima brillante, va a producir una luz fluorescente que se puede ver al microscopio en campo oscuro. Así se va a saber qué cepa exactamente es la que presenta la paciente. Ahora, las cepas oncogénicas, las peligrosas, son principalmente la cepa 16, la cepa 18 y la cepa 21. Especialmente la 16 en Sudamérica es de alta incidencia. Países como Bolivia y Perú tienen más cepa 16 oncogénica. Ahora, las cepas no oncogénicas más comunes son la 8
la 6 y la 11. 8, 6 y 11. Bien. Estas son las que producen verrugas, nada más. No evoluciona la cáncer. ¿No? Pero por eso se hace esta hibridación del ADN para saber la célula. Sí. ¿No puede ser por PCR también? También, la proteína se reactiva. Sí. No, la reacción en cadena de la polimerasa. Se toma el virus, ¿verdad? Se toma una muestra celular, se ve su ADN y mediante polimerasas se hacen dúplicas. O sea, se va duplicando y replicando y ya se tiene una muestra más grande para ver el tipo de ADN. Y se hace ese mismo tipo de tipificación para ver qué segmentos, ¿no?, genéticos tiene la célula. PCR también sirve. Ahora vemos este cuadrito. Ya saben lo que es LIE, el Papa Nicolau. Ahora, tomando la biopsia, sabemos que es displasia leve, moderada o severa. O sea, NIC1, neoplasia intraepitelial cervical, 1, 2 o 3. Así se ve el NIC, o sea, la neoplasia intraepitelial cervical. Cuando es NIC1, aquí lo vemos, es un LIE de bajo grado, ¿no?, correlación Papa Nicolau, biopsia. Y esta displasia leve va a presentar la presencia de coilocitos solamente en el tercio más superficial del exocervix, solo esto. NIC2, displasia moderada, ya son 2 tercios del cuello uterino, donde ya se presentan discariosis e hipercromasia. NIC3, displasia severa, es todo el espesor, todo el exocervix, donde ya no hay células superficiales o parabasales o intermedias, todo parecen células basales. Si pierde la polaridad, ya no se ven los estratos, todas presentan ya pleomorfismo inclusive, si es cáncer, o pueden ser ya que presenten infiltración, o sea, carcinoma invasor. Por eso el NIC3 se asocia también a displasia severa o cáncer de cuello uterino, in situ o invasor. Ahora, el tratamiento es muy diferente en ambos casos. Si fuese in situ, conización. Si es infiltrante, histerectomía. Los años también es importante. ¿En cuántos años puede volverse una displasia leve cáncer? Va a depender de 2 cosas. Ya, de eso sí. Si tiene algún tipo de, tal vez, digamos, historia familiar, puede ser, ¿no? Puede ser cosas genéticas que haga avanzar más el cáncer. El estado de inmunidad de la paciente. Si es inmunocompetente, el sistema inmunitario pues está en contra de las células neoplásicas y el cáncer va a ser más lento en aparecer. Pero si es inmunodeprimida o tiene inmunodeficiencia, el cáncer aparece más rápido. Además también hay 2 factores de riesgo importantes en el cáncer de cuello uterino. Aparte de fumar, las relaciones sexuales. ¿Verdad que es una ITS? Entonces, relaciones sexuales con múltiples parejas, lo que se llama promiscuidad, y edad temprana en el inicio de relaciones sexuales. Esos 2 factores. El cáncer más o menos, o sea, la displasia, avanza entre 3 a 5 años. Imaginemos que esta mujer a sus 20 años tuvo la mala suerte de infectarse con HPV oncogénico. En 3 a 5 años ya pasó a displasia leve. Sin tratamiento, en 3 a 5 años ha pasado a displasia moderada. 3 a 5 años, displasia severa. Y 3 a 5 años, cáncer de cuello uterino.
Entonces, ¿cuántos años entre mínimo y máximo han pasado? 9, 15 años. Entre 12 mínimo a 20 años. 12 mínimo, pues si tienen condiciones como el tabaquismo, condiciones genéticas, inmunitarias bajas. O 20 años, si no fuman, si no tienen nada genético, y pues, si es normal, pero en 20 años va a aparecer cáncer. Si se infectó a los 20 años, ¿a qué edad tendría el cáncer? Los menos 40. Y ya sería un carcinoma in situ. 3 a 5 años, ya sería invasor. 3 a 5 años más, ya tendría metástasis. Por eso se debe hacer de forma oportuna el diagnóstico. Ahí vemos ya el cáncer. Cervicuterino, tanto escamoso con células epiteliales del exocervix, todas son malignas. Hay mucha mitosis atípica o de glándulas, donde la arquitectura glandular es irregular y vemos células con pleomorfismo, con mucha hiperplasia atípica. Y en ambos casos ya pues esto va a causar metástasis. Por último, la estadificación del cáncer cervicuterino. Se coloca T porque T significa tumor. No es TNM. Aquí solamente vamos a ver el T. T y S, tumor in situ. O sea que las células malignas, neoplásicas del cáncer, solamente están en el epitelio, en la superficie. La membrana basal y el estroma están intactos. Ya con T1, miren cómo el T1 es cuando ya ha causado invasión, ha infiltrado el estroma, la membrana basal se ha roto. Puede ser T1A, A1, A2, dependiendo del grado de profundidad de la infiltración. TA1, menos de 3 milímetros. TA2, de 3 a 5 milímetros. Así. Entonces, haciendo ya, aquí se ha hecho ya una conización, ya no es biopsia, conización. Entonces se ve el grado de profundidad por milímetros. 1 milímetro sería casi la punta de un lápiz. Entonces miren, ya tenemos TA1, T1A2. Ahora sí, sobrepasa los 5 milímetros de profundidad y es T1B. Hemos pasado de A a B. T1B de 5 a 7 milímetros. Con el B1 ya alcanza ya centímetros. Menos de 4 centímetros B1, más de 4 centímetros B2. Y el cuello uterino mide máximo 4 centímetros. O sea, ya va a tomar todo el cuello. Así. Y es un estadio mucho mayor. Y estos estadios, o sea, del 1, digo del A al B, es en meses el crecimiento, ya no es en años. 3 a 5 meses ya está creciendo así. Y cuando ya es estadio B, sea B1 o B2, esto ya tiene riesgo de metástasis a los vasos linfáticos del estroma. En estos casos ya hay que hacer histerectomía, vaciamiento ganglionar. Ahora el T2. El tumor ya está fuera del cuello uterino y está en la vagina. Puede crecer en la parte superior de la vagina, se puede propagar. Bien. Ahora en el T2A aún no se ha extendido más allá de los parametrios. En el T2A1 solamente el cáncer no tiene más de 4 centímetros de extensión. En el T2A2 más de 4 centímetros y el T2B ya se ha extendido a otras partes. ¿Bien? Vagina, extendido, ¿no? 4 centímetros puede ser, o más de 4 centímetros, o a partes adyacentes, ya fuera del útero y la vagina. 2A,
2B. Uy, C3. Esto ya se ha propagado a la pelvis. Pueden incluso bloquear los uréteres. Pueden ya ir a otros órganos. Aquí podemos ver, miren, este es el 3A, ya ha pasado a toda la vagina. Y en el 3B está justamente aquí la pelvis. Puede incluso cerrar los uréteres y causar hidronefrosis. La orina no va a poder salir del riñón, se queda estancada. Ahora, el último estadio es el 4. Cuando alcanza otros órganos adyacentes, aquí puede ser el 4A, cuando ya ha alcanzado a los órganos por delante del útero, la vejiga, o por detrás, el recto. Ya hay invasión a otros órganos. 4A y el 4B a distancia. Especialmente pulmón, hígado, huesos, son los 3 lugares, donde ya va por vía linfática y después a la circulación general. Metástasis. Y por eso, jóvenes, en estos últimos estadios ya no hay tratamiento. Los pacientes ya están pues prácticamente desahuciados. Solamente el tratamiento es paliativo. Y es uno de los problemas de salud pública más comunes. Siendo que ya se conoce la causa, hay vacuna para el HPV, siendo que se pueden utilizar métodos de barrera como preservativos para evitar la infección. Hay Papa Nicolau para detectar infecciones premalignas. Pese a eso, el cáncer de uterino sigue siendo el más alto, el de más prevalencia, el que causa más muerte en mujeres. Por eso hay que hacer más campañas de educación y de detección para bajar la incidencia, para realizar tratamientos que sean más efectivos